Están bienvenidos a una nueva mañana de radio. Ya es 10 de noviembre, estamos a lunes. Esto es Más de Uno, esto es la radio, es Onda Cero, naturalmente. Déjenme que les cuente una historia que es muy corta, ya verán. Aunque a Groucho Marx se le atribuye la frase "estos son mis principios, pero si no le gustan tengo otros", no solo no la pronunció jamás, sino que él fue un hombre de principios bastante sólidos. Dices, bueno, el dinero, la comida y las mujeres, eso también. Pero tuvo principios a la hora de juzgar la acción política. Fue un hombre de izquierdas, votante del Partido Demócrata, ácido como nadie con el Partido Republicano. Eisenhower, por ejemplo, criticaba su habilidad para escaquearse de la primera línea y hacía esta broma, decía, es el único soldado desconocido que permanece vivo. En el 64 los republicanos celebraron su convención para elegir al candidato que iba a competir con Johnson y hicieron su convención, eligieron como sede el Cow Palace de California, en español el Palacio de la Vaca. Y le escribió Groucho a un amigo, le dijo, quien le puso el nombre tuvo buen ojo político, porque se ha visto tal cantidad de estiércol en ese auditorio estos días que habría dado para fertilizar toda la Unión Soviética los próximos 10 años. Tampoco era complaciente con todo lo que hicieran los de izquierdas, o sea, los de su cuerda. Truman lo invitó a comer una vez, cuando ya estaba de salida, año 1958. Había pronunciado Truman un discurso en televisión la noche anterior, y lo primero que le dijo fue, querido Groucho, has de saber que cada una de las palabras que pronuncié eran la pura verdad. Y escribió Groucho después, por supuesto, era mentira, pero aquel hombre me estaba dando de comer gratis. Tampoco era cuestión de ponerme a discutir con él. Al presidente del Gobierno de España, desde hace 7 años y medio, lo entrevistaron ayer en El País y pintó respuesta a respuesta un ajustado retrato de cómo entiende la política y los principios. Esta vez no hizo falta recordarle todo lo que llegó a decir sobre aquel antecesor suyo de apellido Rajoy, que fue aplazando y aplazando la aprobación de sus presupuestos hasta el punto de que no llegaron a debatirse los de 2018 hasta el mes de mayo de ese año. Ya los presentaré. El estribillo de la oposición socialista de entonces, que bien entonado estaba el estribillo, decía, a falta de presupuestos, elecciones anticipadas, o como sucedáneo de las elecciones anticipadas, que menos que una cuestión de confianza. Ayer no hizo falta recordárselo en El País porque seguramente estaba eso en la mente de los entrevistadores y también del entrevistado. Y a la pregunta, ¿es sostenible estar una legislatura entera sin nuevos presupuestos? Cabría esperar que el presidente hubiera respondido lo que al día siguiente dijo en Brasil. Esta entrevista se grabó antes del viaje a Brasil. Lo que dijo en Brasil es que, por supuesto, lo va a presentar. O sea, que hubiera dicho a la pregunta de ¿es posible estar una legislatura entera sin nuevos presupuestos? Hubiera dicho, cuidado, que todavía estamos a mitad de legislatura, los voy a presentar y quién sabe si me los aprobarán. O sea, la matraca esta de los últimos meses de que va a sudar la camiseta, dejarse la piel, somos muy conscientes de que tenemos un mandato constitucional, en fin. Refresquemos la memoria con el hermoso sonido de este coro. Sí, vamos a presentar presupuesto y verá. ¿Vamos a pelear? Vamos a cumplir con esa voluntad y con ese compromiso. Sí. Los vamos a presentar, pues antes de que finalice el año. Tendremos que sudar la camiseta, lógicamente. ¿Vamos a sudar la camiseta? Sí. Pues no fue eso lo que dijo el presidente en la entrevista. Lo que dijo fue, la única opción de gobierno que hay hoy es el mío, el gobierno mío. La complejidad parlamentaria es lo que tiene. El presidente sin presupuestos y sin mayoría parlamentaria, porque Junts le ha dejado en la estacada, se viste el traje de líder de la oposición en la Comunidad Valenciana, pues Sánchez tiene todos los trajes regionales en el armario. Tiene el traje de líder de la oposición en Madrid, líder de la oposición en Andalucía, líder de la oposición a García Paje en Castilla-La Mancha. Se pone el traje y fustiga al PP en la Comunidad Valenciana por no haber convocado elecciones autonómicas anticipadas. Dice, en la Comunidad Valenciana hay que devolver la voz a los votantes, dice. Como si la hubieran perdido alguna vez los votantes. Como si les hubiera sido secuestrada la voz a los votantes en la Comunidad Valenciana. Y sin embargo, en el Congreso de los Diputados no hace falta dar voz a sus señorías en una democrática cuestión de confianza. Los votantes en la Comunidad Valenciana, hombre, ¿cómo no van a tener derecho ahora que ha caído el presidente? Pero los diputados, ¿cómo les voy a presentar una cuestión de confianza ahora que me he quedado sin mayoría parlamentaria? ¿Pero de qué estamos hablando? Si el único gobierno posible es el suyo. A la vista de las encuestas, dejaría de ser posible si se celebraran hoy elecciones generales. Encuesta de ayer, encuesta de hoy, en los periódicos, PP más Vox, 200 escaños. 200.
Le preguntan en la entrevista por el informe de Cáritas sobre la fragmentación social que se ha disparado en España y responde el presidente señalando a los gobiernos autonómicos porque no invierten en servicios sociales. Para cada problema tiene un culpable y nunca es él. Ni él, ni su forma de gobernar, ni sus políticas. No. La culpa siempre es de otro. Le preguntan por el fiscal general del Estado. Y declara el presidente, era el título de portada ayer del País. El fiscal general es inocente y más aún tras lo visto en el juicio. Dices que, a ver, o es inocente, en cuyo caso no es posible serlo más aún, o no lo es, en cuyo caso aún tiene menos sentido, ¿no? En rigor lo que respondió Sánchez en la entrevista fue: el gobierno cree en su inocencia y más aún después de lo que se ha visto. Cree en su inocencia, es una cuestión de fe. Al juicio le quedan todavía un par de semanas. Pero bueno, el presidente se reafirma en su fe. ¿Y no habría sido mejor que dimitiera el fiscal general? Le preguntan también los periodistas. Dicen, no. No, porque eso significaría que no se confía en la presunción de inocencia. Vaya por Dios. Con las veces que él ha pedido la dimisión de gente. No pedir la dimisión, hombre. Si dimites es que la presunción de inocencia no... Pues estará encantado Santos Tardán con esta respuesta del presidente. Porque a Santos Tardán le hizo dimitir él. Con Santos Tardán no hay presunción de inocencia. Pues que sabe a ciencia cierta que es culpable. O cree en su culpabilidad. Culpable de corrupción sería, claro. Mi siguiente pregunta dice: ¿cómo pudo llegar tan lejos alguien como Koldo? Le dicen al presidente: ¿cómo pudo llegar tan lejos alguien como Koldo? Y dice: eso habrá que preguntárselo a José Luis Ábalos. ¿Y cómo pudo llegar tan lejos Ábalos? Eso a quién hay que preguntárselo. Ábalos llegó mucho más lejos que Koldo y que cualquiera. Eso a quién hay que preguntárselo. Pero bueno, es que Sánchez desconocía, dice, una faceta personal de la vida de Ábalos que le ha causado a él una profunda decepción. Por faceta personal se supone que se refiere a la corrupción sin presunción de inocencia o al consumo de prostitución. ¿Cuál de las dos desconocía o no le constaba? ¿O nunca tuvo noticia de ello que él recuerde? Para cada problema un culpable, que nunca es él, para cada manzana podrida de su círculo de poder, una cándida ignorancia por la que quiere hacerse perdonar, diciendo que asume la responsabilidad, pero sin asumirla en realidad. Groucho escribió una carta una vez a la revista Time quejándose de que le adjudicaran una estrecha relación con cualquier persona que se apellidara Mars. Y escribía en la carta: Harpo y Chico son hermanos entre ellos, sí, pero para mí son completamente extraños. No sería capaz de decir ni qué aspecto tiene. Y respecto de Gumo procede de una larga dinastía de gitanos rumanos y nos fue entregado en adopción cuando ya tenía 50 años. Decía, Grumo tiene de hermano Mars lo que Chico de hermana Dolly. La BBC británica amanece descabezada. La primera noticia anoche para la celebérrima televisión pública del Reino Unido era su propia crisis. Director General Tim Davie and the CEO of News, Deborah Turness, have both announced their resignations. The BBC has come under fire over a panorama. Esto es la BBC informando sobre la BBC como si no fuera ella misma la BBC. Esta es una norma de la casa. Si la televisión pública ha sido objeto de críticas, ha estado en el punto de mira, como dice la presentadora, se informa de ello, de las críticas que ha habido a la televisión pública, sin sacar pecho inmediatamente para descalificar a quien haya criticado a la BBC. Normas que hay en algunas televisiones públicas. Ha dimitido el director general, que es un señor que se llama Tim Davie y que ha protagonizado un milagro. Bueno, un milagro visto con los usos y costumbres de España, quiero decir, no del Reino Unido. Pero sí, ¿qué milagro? Pues llegó a la cima de la televisión pública, a la dirección general, gobernando el Partido Conservador y siendo él plantilla de la BBC, no un contratado externo. Llegó a la cima gobernando el Partido Conservador y ha permanecido en el puesto habiendo cambiado el gobierno y el signo político del gobierno. Ha estado 1 año y pico gobernando ya el Partido Laborista al frente de la televisión pública. Estarán ustedes conmigo en que en España esto es inimaginable. Es el mismo responsable de la televisión pública con 2 gobiernos distintos. ¿Pero qué me estás diciendo, alma de cántaro? Y ahora Tim Davie ha protagonizado otro fenómeno paranormal también, y es que ha dimitido por el sesgo con el que un programa semanal de reportajes, Panorama, editó un discurso de Donald Trump de 2021.
Dimite él y la directora de informativos, en PAC. Contexto, el programa presentó la declaración de Trump de tal manera que parecía que estuviera alentando a asaltar el Capitolio. Cuando Donald Trump, como es sabido, se limitó a bendecir a sus partidarios concentrados sitiando el Congreso, pero no a decir expresamente que lo asaltaran. Matices que en la televisión pública británica se ve que aún importan, ¿no? Matices. Ahí tienen un comité editorial que vela por la imparcialidad de las informaciones y por que éstas no se vean dirigidas o influidas por las filias o fobias políticas de quienes las editan. Dice, qué cosas más increíbles. Entonces el comité editorial a veces pide informes a asesores externos, periodistas que hayan trabajado en la BBC en otras etapas, y uno de esos informes, de 19 páginas, con casos concretos de supuestos enfoques sesgados o testimonios poco equilibrados, fue difundido la semana pasada por el Daily Telegraph y ha dado pie a un notable revuelo político. Bueno, tan notable que el directivo más alto de la corporación asume su responsabilidad por haber ofrecido a los espectadores un producto impropio de una televisión pública. En España la BBC siempre es mentada como faro que ilumina el recto camino de las televisiones públicas. Es como una especie de modelo aspiracional, ¿no? Porque todo el mundo dice aspirar a ella, pero en realidad no. Allí el Consejo de Administración también tiene una raíz política. En su mayoría lo integran políticos y periodistas, incluidos periodistas que han trabajado para los partidos políticos, como aquí. Pero se presupone que una vez que están sentaditos en su sillón, se emancipan de su origen y tienen como prioridad que la televisión pública sea imparcial, profesional, entendiendo profesionalidad como autonomía plena del poder político de turno y ecuanimidad en la presentación de las informaciones y de las opiniones. El peor pecado para una televisión pública, piensa esta gente tan rara de la BBC, es ser percibida no como una televisión del Estado, sino como una televisión de un partido, parcial y sesgada, sea a favor del gobierno, sea a favor de la oposición, sea a favor de Kamala Harris, sea en contra de Donald Trump. Por eso aquí se la ve a la BBC como una suerte de aspiración teórica, solo teórica, a la que nunca en realidad se aspira a parecerse nadie. No ha habido televisión pública en España, nacional o autonómica, que no haya hecho del sesgo su primera seña de identidad. Y en tiempos de polarización, el sesgo de lo público anda desbocado.